Lo que vamos a ver ahora es la parte más blanda de Rhino. Vamos a ver un modelado alejado un poco, casi por completo, de unidades de medida. Vamos a modelar a partir de un dibujo. Preparé un par de dibujitos de un avión. Les voy a mostrar que Rhino permite insertar este tipo de contenido en las vistas para poder seguir a través de como si fuera un telón de fondo, poder ir dibujando sobre él y generando los volúmenes en 3 dimensiones. Vamos a explorar también una parte muy interesante de Rhino en su versión 7 que tiene que ver con las subdivisiones de superficies que se llaman sub-D por Subdivision Surfaces, que quiere decir que se subdividen las superficies, básicamente. Este es otro tipo de construcción geométrica que trae este software en esta versión, la cual es muy útil. Así que les voy a mostrar sus características, sus ventajas, y vamos a desarrollar ese modelo combinando lo que son las sub-D con las NURBS clásicas, que son barrido en un carril, en 2 carriles, los loft, y las extrusiones, operaciones booleanas y todo ese tipo de herramientas que ya son más tradicionales en el software. Así que las vamos a combinar y vamos a ver esta parte un poco más plástica de Rhino, alejado un poco más del diseño paramétrico. Lo que hice con los dibujos fue que con el celular le tomé una foto. Ni siquiera fue con un escáner, fue con el mismo teléfono. Tomé esa y esta, es lo primero, y la edité un poquito con Photoshop. Y en verdad lo único que hice fue aumentar el contraste del fondo y dejarla recortada para que el dibujo quedara justo contenido en los bordes de la imagen. Eso fue como primer paso, para que vean y no se asusten con lo que van a ver en la pantalla a continuación. Entonces yo dibujé 2 vistas del avioncito, la vista lateral y la vista frontal. No hice una vista superior, pero no importa porque la podemos ir trabajando a medida que hagamos el modelo. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a la vista derecha y apretar en el triangulito que sale al lado de la vista, y abajo donde dice bitmap de fondo, cliquear en place o ubicar. Se va a desplegar esta ventana de navegación de nuestro computador y ahí buscamos el dibujo o la foto que podamos tener para nuestro modelo. Le hacemos doble clic y vamos a ver que automáticamente el mouse cambió a el modo comando. Quedó con esta forma de mira con un punto en el centro porque nos está pidiendo el primer punto para ubicar la imagen. En este caso vamos a tener el grid snap activado para ubicar justo el centro del plano de origen, y a partir del primer clic empieza a desplegarse esto. Ese rectángulo es el contorno de la imagen, está guardando la misma proporción que la imagen original, por eso hice esa pequeña edición con Photoshop, y lo que está pidiendo es sencillamente el tamaño para poder ubicar la imagen como telón de fondo. Acá no hay una necesidad particularmente de poner alguna medida, ya que además, como es una foto, nunca queda exactamente bien puesto el tamaño, así que en este caso yo recomiendo hacerlo más a donde resulte cómodo. Así que yo lo voy a extender justo hasta el final de la grilla. Voy a agrandar la vista derecha y lo que vemos ahora es esto. El dibujo que hice de este avión, muy poco aerodinámico, queda de fondo y queda por defecto en blanco y negro. Eso es porque Rhino lo deja así para facilitar la visualización, pero como está en azul, le voy a sacar la escala de grises y para eso hay que volver al menú de bitmap de fondo y descliquear donde dice Grayscale. Y ahí ya queda en el color original que tiene el dibujo, o en el caso de ser una foto queda con el color completo de la imagen. Así que ahora voy a hacer un rectángulo para saber de qué tamaño quedó.
porque ahora hay que insertar la otra imagen, así voy a tener un punto de referencia. Tomé una herramienta de rectángulo y voy a medir simplemente la altura. Quedó a 42. Es solamente para tener una referencia. Voy a borrarlo y ahora voy a ubicarme en la vista frontal para hacer el mismo procedimiento, pero esta vez escogiendo la foto de frente, o el dibujo de frente en mi caso. Entonces voy a imagen de fondo, ubicar, y voy a seleccionar el dibujo de frente. Vamos a hacer clic en el punto de origen y vamos a extender la imagen hasta la altura de 42. La voy a marcar directamente acá. Ya, para corroborarlo voy a hacer una línea que tenga 42 de altura. Voy a escribir 42, enter. Ahí me quedó un poquito más chico. Vamos a aprovechar de ver la modificación de tamaño en caso de la modificación de tamaño de la imagen de bitmap de fondo es en el mismo menú donde dice escalar. Va a marcar los puntos extremos de la imagen y hay que seleccionar el punto inicial desde donde se va a referenciar el escalamiento y el punto final, que en este caso voy a seleccionar la diagonal para llegar simplemente hasta la línea que marca la altura de 42 milímetros. ¿Ya? Esta es la única parte que vamos a ver como con medidas, porque de aquí en adelante el modelado va a ser absolutamente blando. ¿Ya? Voy a sacarle también la escala de grises y lo voy a desplazar. Y para mover la imagen de mapa de bits hay que ir al mismo menú y seleccionar mover. Se va a desplegar de nuevo los mismos puntos que aparecían antes para escalar. Y me voy a ubicar más o menos al centro. Voy a quitar el grid snap para elegir como el centro de esa circunferencia, aproximadamente. Y nos vamos a mover hacia el eje del origen. Esta vez sí, con el grid snap activado para saber que estoy justo en el eje verde, el eje Z. Y así lo dejé más o menos aproximadamente centrado. Así que ahora tenemos en la imagen en la vista frontal y en la vista lateral la visualización del avión. Como pueden apreciar, en la vista en perspectiva no se ve nada. Y en verdad en ninguna otra. En la vista superior tampoco. Esto es porque los fondos de bitmap funcionan solamente en la vista en la que fueron ubicados, ¿no? Y funcionan solo como una referencia. Así que es como que están formando parte del plano de construcción, el plano C. Donde está la grilla, es como que pasan a ser uno con esa imagen de fondo. Así que no se ve en la vista en perspectiva y en verdad no es necesario que se vea tampoco porque funciona simplemente como un fondo referencial. No es para ubicar exactamente los puntos ahí. No es, por ejemplo, algo que vayamos a utilizar con el Snap ni con el Smart Track. Es simplemente una referencia de proporciones, tamaños, forma, contornos. Ahora quiero que se dirijan a la parte de arriba de Rhino. Aquí Rhino tiene una serie de pestañas donde hay muchas herramientas que son también las mismas herramientas que se pueden encontrar dentro de todos estos menús y las tienen organizadas por tipología y con distintos iconos. Y en cada nueva versión de Rhino hay una que dice lo nuevo en la versión. En este caso es la versión 7. Métanse a esa pestaña y van a encontrar que dentro de todas estas cosas hay una opción muy interesante que se llama SubD. Es esta, y si aprietan en ese triangulito se les va a desplegar esta ventana que tiene muchos comandos para utilizar los SubD. Los SubD no es que no existieran antes. En Rhino 6 ya existían las SubD como tal, solamente que no existía una capacidad de edición tan buena como ahora. Rhino 7 trae una ventaja para editar este tipo de geometrías que se parecen mucho a lo que son las mallas poligonales.
se basa prácticamente en un modelado seleccionando polígonos, aristas o vértices. Básicamente a través de los movimientos de esos tres cuerpos se va creando toda la estructura de la forma de lo que se quiere hacer. Rhino es muy famoso por trabajar con las NURBS, y eso quiere decir que no utiliza mallas poligonales, sino que crea vectores, curvas 2D, para generar volúmenes a través de la utilización conjunta de esas distintas curvas o vectores. Y por eso es que es tan útil en el mundo de los trabajos métricos, porque al trabajar con curvas, las curvas tienen tamaños, radios, alineaciones, inclinaciones, etc., que son finitas. Todo tiene una medida exacta. Por lo tanto, es muy fácil de trasladar al mundo de el desarrollo o de la fabricación tangible. No así las mallas poligonales. Y en este caso, las sub-D son una especie de categoría intermedia. Evita los cuerpos geométricos muy parecidos a las mallas poligonales, pero tiene la salvedad de que pueden ser transformadas muy fácilmente en NURBS con Rhino. Así que lo que vamos a hacer acá es utilizar una sub-D para generar el cuerpo del avioncito. Este avión que lo dibujé con una especie de forma como de una bala, así probablemente muy al contrario de cómo debería ser un avión en la vida real. Esto es como una caricatura. Precisamente ese tipo de geometrías son las que son más complejas de hacer en Rhino. Las cosas con doble curvatura y con radios variados a lo largo de una geometría. O sea, no es que sea difícil, sino que una vez teniendo las curvas necesarias, se puede hacer el entramado de las curvas y con alguna operación de NURBS hacer el volumen. Lo que es difícil de hacer en Rhino es poder hacer la edición de eso, ya que si el volumen final no es el ideal, no es llegar y hacer una modificación al volumen, sino que hay que hacer una modificación en la curva que dio origen al volumen. Entonces las sub-D son una especie de combinación en donde podemos trabajar al estilo de malla poligonal, teniendo siempre la característica de ser blanda, de ser una superficie curva. No están hechas para hacer cosas rectilíneas, las sub-D son siempre redondeadas, pero tiene esta salvedad de que se puede exportar muy rápidamente en NURBS. Vamos a partir haciendo el contorno del cuerpo del avión, así que nos vamos a ir a la vista derecha por completo y vamos a empezar con esta opción que dice crear plano sub-D. Vamos a trabajar siempre con la proyección activada para asegurarnos de que estamos trabajando en el eje del plano de origen. Y vamos a desactivar el Grid Snap para no tener el mouse forzado a la rejilla. Y vamos a marcar el primer punto con el clic, al igual que se hace un rectángulo o la base de una caja. Y hacemos el segundo clic. Lo primero que vamos a ver es un óvalo. Si lo vemos en la vista en perspectiva, vamos a ver que apareció un óvalo, a pesar de que dibujamos un cuadrado. Esto es porque, como les digo, las sub-D están hechas para siempre ser redondeadas. Voy a achicar un poquito esta caja de comandos para que no moleste tanto en la vista. Lo que pasa es esto. Las sub-D se visualizan como algo redondeado, sin embargo tienen puntos de control que son siempre ortogonales o rectilíneos. Y si apretamos el botón Tab del teclado, vamos a ver que el óvalo se transformó en un rectángulo. Sin embargo, esto es solamente para efectos de visualización. Si volvemos a apretar el Tab, va a volver a ser un óvalo. Y esto ocurre porque es un objeto plano, es una superficie. Si lo convirtiéramos en un volumen, que lo vamos a hacer rápidamente, vamos a aprovechar de ver estas opciones del Gumball. Creo que es algo que no habíamos visto en el video anterior. Gumball además tiene esta opción de ese puntito que sale en el eje, es para extruir. Es lo mismo que hacer una extrusión. Entonces vamos a tomarlo y estirarlo hacia el lado. Entonces lo que acabamos de hacer es que extruimos el plano sub-D que acabamos de crear. Y si apretamos el botón Tab, vamos a ver que lo que acabamos de crear no es una caja, es una semi elipse extruida. Tiene esta forma como un huevito. Y
esta es la geometría que tenemos creada, es esta semicircunferencia, no es esta caja. La caja es solamente una visualización del software para que entendamos cuál es la geometría que está operando dentro de este volumen. Lo que está realmente siendo creado es lo que vemos al momento de tener el tab activado. Y lo interesante de este tipo de geometrías ocurre cuando podemos editarla a través de los puntos de control. Los puntos de control son este icono que está acá, que dice mostrar objetos de control. Si le hacemos clic, vamos a ver que se despliegan, en este caso solamente 4 por lado, pero es porque acabamos recién de crear el volumen. Una vez que le demos un poco más de complejidad van a ir apareciendo otros, pero si tenemos el Gumball activado vamos a ver que al hacer clic en uno de los puntos podemos ir moviendo independientemente, por ejemplo ese punto, y lo que era un huevito se convirtió ahora en algo deformado. Vamos a utilizar una forma de análisis de curvas que trae Rhino. Rhino arriba dice análisis, superficies, y tiene una opción que dice mapa de entorno. Esto es simplemente una opción que trae Rhino para poder visualizar las curvaturas dentro de una geometría. ¿Ya? La activé para que puedan ver cómo se transforma el volumen. Así que teniendo este mapa de previsualización, vamos a ver que si activamos de nuevo los puntos de control, podríamos seguir deformando nuestra figura, por ejemplo desplazando esos puntos para allá, y la curvatura de la superficie se cambia automáticamente al momento de hacer esa deformación. Podemos movilizar los puntos frontales o también los puntos iniciales, y así el sub D sigue siendo siempre redondeado y adaptando su geometría a los puntos de control. Si apretamos el Tab ahora, vamos a ver que lo que estamos operando en realidad es este poliedro extraño, y lo que estamos haciendo al mover los puntos de control es precisamente mover estos puntos. La ayuda que nos presta Rhino al utilizar el botón Tab para poder visualizar estas geometrías es que entendemos un poco mejor cómo están interactuando. Por ejemplo, al ver la parte redondeada con el Tab activado, no sabemos muy bien de buenas a primeras lo que está pasando aquí abajo. Solamente vemos que se está creando una doble curvatura fina hacia abajo. Sin embargo, si vemos con la vista recta del sub D, vemos que acá abajo hay un vértice que está quedando deformado con la superficie. Ahí hay una superficie que está así. Eso no debería ocurrir, porque estamos como traslapando la superficie con la que está arriba. Así que ese punto, por ejemplo, debería desplazarse. Y eso lo pude observar gracias a que estoy activando la visualización rectilínea con el Tab. Así que ahí lo levanto un poquito. Y como ven, la forma de la doble curvatura en verdad no se alteró casi nada, pero sí sabemos que está mejor construido. Para eso sirve la visualización con el Tab. Y para desactivar el análisis del mapa de entorno hay que abrir en esta pantalla que se abre cuando uno entra al análisis del mapa de entorno, hay que apretar remover objetos, seleccionarlo y apretar enter. Luego podemos olvidarnos de esa pantalla. Así que bueno, eso es básicamente la operación con la sub D. Vamos ahora a volver al objetivo inicial. Estábamos creando el plano del avión. Así que vamos a volver. Lo único que hice fue devolverme hacia atrás con control Z. Y lo que tenemos acá es la vista lateral con un sub D encima. Entonces lo que vamos a hacer ahora es deformar el sub D original que creé al inicio y le vamos a ir agregando subdivisiones para adaptarnos a la geometría del fondo. Una de las opciones que trae Rhino es esta de insertar borde de sub D. Si lo apretamos con el botón derecho, vamos a poder seleccionar los bordes del óvalo. Ven al tiro que no está seleccionando la circunferencia completa, porque si apretamos el Tab, vamos a entender que lo que está seleccionando son las dos aristas de arriba y la de abajo. Por eso es que cuando la vemos como un óvalo, solamente nos marca arriba y abajo y no los puntos extremos de la elipse. Así que apretamos Enter
Y vamos a ver que se despliega una nueva línea para poder definir en dónde va a estar esa nueva subdivisión. Así que la primera que voy a hacer va a ser ahí más o menos donde está la marca del dibujo. Luego voy a crear otra de nuevo, también con el clic derecho, también en la parte de arriba, para ubicarlo un poco más atrás. Quizás por ahí donde termine esta línea del dibujo. Y vamos a ir editando un poco. Tengo el Gumball activado. Ya con eso podemos ir deformando la curva acá. La voy a escalar un poco hacia allá. También vamos a activar los puntos de control y así poder ir teniendo un mejor dominio de la deformación de la figura. Vamos a bajar esto hacia allá. Vamos a subir esto. Podemos ir viendo simultáneamente lo que está ocurriendo en la vista en perspectiva. Entonces lo que estoy haciendo acá es simplemente mover los puntos de control, tratando de encontrar un punto de cercanía con el dibujo. Voy a agregar más vértices, perdón, más edges al sub V, por ahí. Acá también vamos a agregar otro más. Vamos a agregar otro más acá atrás. Lo que estoy haciendo es tratar de que calcen las líneas creadas por las subdivisiones nuevas con los puntos extremos del dibujo en las partes curvas. Aquí, por ejemplo, al final. Por ahí. Vamos a seguir editando, pero antes lo vamos a extruir. Seleccionamos la geometría y con el mismo comando de Gumball, antes en ese punto vamos a extruir hacia el lado y vamos a aprovechar de mirar en la vista frontal hasta donde llegamos con la extrusión. Voy a tratar de llegar justo hasta el final de la circunferencia de frente. Y ahí vemos que se crea esta especie de bala. Y lo interesante de trabajar con la sub-D es que podemos seguir editando moviendo los vértices o los polígonos. Para eso vamos a activar aquí, en los filtros. Vamos a activar la casilla de filtros y vamos a ver que acá al final dice Sub-Object. Eso quiere decir que con esta opción vamos a poder seleccionar las partes que componen la sub-D. Una vez que esté activado vamos a agrandar la vista en perspectiva. Una vez que esté seleccionada vamos a poder, por ejemplo, seleccionar las caras, las aristas o los vértices. Y vamos a poder editarlos independientemente del resto. Por ejemplo, podríamos tomar esa cara y estirarla hacia el lado y deformar así la geometría. O podríamos tomar el vértice y hacer el mismo movimiento. Y vamos a ver que las transformaciones se van adaptando a la ubicación de los puntos que vayamos seleccionando. Podemos movilizar solamente los puntos y así. Así que haciendo uso de esto, vamos a tratar de adaptar esta figura al dibujo original. Así que aquí en la vista frontal podemos ver que no está tan cercano a la circunferencia todavía. Así que lo vamos a acercar. Lo que voy a hacer primero es desactivar los subobjects. Si activamos el historial de Rhino y creamos un mirror, vamos a poder tener la respuesta en ambos lados al mismo tiempo que editamos. Así que vamos a seleccionar el plano de origen para hacer el comando espejo. Y una vez acá, vamos a activar los puntos de control y vamos a ir editando cada una de las partes que queramos corregir. Ahí, por ejemplo, vemos que ya se está acercando un poco más a la forma de circunferencia ideal del dibujo y vemos que la parte del mirror responde simultáneamente a esta edición. Ahí estoy seleccionando los puntos de control, pero también podría seleccionar, si activamos los subobjects, podría seleccionar, por ejemplo, las aristas, desplazarlas y de la misma forma va a responder el espejo porque está con el historial grabado. Así que aquí en la vista frontal se ve que ya está más o menos cercano, aunque en la vista en perspectiva vemos que no está tan cercano a la circunferencia. Así que lo que voy a hacer es ir editando de a poco hasta obtener más o menos la forma
que deseo que tenga de acuerdo al dibujo que estaba imaginando. Voy a mostrarles sí que también hay varias formas de seleccionar las curvas simultáneamente. Por ejemplo, las aristas, si apretamos el Tab, vamos a ver que lo que estamos viendo en verdad son todo este conjunto de caras rectas. Y si quisiéramos seleccionar, por ejemplo, todo el anillo que compone esa sección de los sub-D, podríamos seleccionar con el Shift apretado cada una de las líneas hasta tenerlas por completo seleccionadas para luego moverlas. Pero también podríamos hacer simplemente un doble clic con el Shift apretado en la siguiente y ya vamos a ver que Rhino reconoce automáticamente lo que estamos queriendo seleccionar. Seleccionó automáticamente la de abajo porque es la línea que sigue a continuación de ella. Lo mismo pasa si seleccionáramos las caras. Por ejemplo, si quisiéramos seleccionar esta cara con esta y con todas las que le siguen, en vez de ir una por una seleccionándolas con el Shift, simplemente podemos llegar a la segunda o la tercera y ya hacer un doble clic y Rhino automáticamente reconoce que es ese segmento completo en conjunto por estar alineado el que queremos seleccionar. Así que en este caso ya por ahí estamos un poco más cerca del dibujo original. Y todo esto que hemos estado haciendo hasta ahora, que es seleccionar los vértices, las aristas y las caras de las sub-D, es muy similar a cómo se editan las mallas poligonales en otros programas de modelamiento 3D como 3D Max, Maya, Blender. Todos funcionan con un desplazamiento de la geometría muy similar a este. Así que creo que no les va a resultar muy difícil acomodarse a ese tipo de programas si es que luego lo quieren explorar. Vamos a continuar viendo algunas otras opciones. Dentro de la sub-D hay una opción similar a la unión booleana, que no es lo mismo, pero es parecida. Y se llama, aquí está, Append. Entonces selecciono ambas, Append, Enter. Lo que hace Append es básicamente indicarle a Rhino que una sub-D y otra corresponden al mismo conjunto. Rhino en su operatoria lo que entiende es que una sub-D es una sola superficie que está doblada y torcida en distintos puntos, pero sigue siendo siempre una sola superficie. Entonces el Append lo que hace es combinarlas y en los puntos en donde se estén tocando va a entender que ahí hay una continuidad de la superficie. Entonces ahora Rhino lo que acaba de hacer es que consideró los dos mirrors como uno solo, no como un sólido, no como una extrusión, sino como una sub-D. Entonces ahora cuando lo seleccionemos vamos a tener el conjunto completo. Y otra de las opciones interesantes que hay acá es la construcción de quiebres. Rhino entiende que una sub-D siempre es continua, solamente que está doblada en algunos puntos. Y esta en este punto no tiene ningún pliegue, simplemente está con sus puntos de control en algunas partes. Que si apretamos Tab los vamos a ver así. Eso es lo que está entendiendo Rhino como su ubicación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es indicarle que hay un quiebre en la zona frontal. Vamos a seleccionar toda la circunferencia del inicio y vamos a este comando que dice add crease, que es agregar pliegue. Supongo que así debe decir en español.
Y una vez que lo apretemos vamos a ver que hay una pequeña deformación en el dibujo. Vamos a ir a la vista frontal para tratar de visualizar un poco lo que está pasando mejor. Y lo que acabamos de hacerle entender a Rhino ahora es que esta superficie sigue siendo una sub-D, pero que en esta zona hay un pliegue, una torcedura. Y esta línea que está al medio, como la parte frontal del avión es una circunferencia, nos podría interrumpir, nos podría molestar, así que la vamos a eliminar. Se puede borrar simplemente con delete. Sí. Y lo que haremos es editar este óvalo que se creó acá, de la misma forma que lo veníamos haciendo con el resto de la sub-D. Vamos a mirar qué es lo que está ocurriendo en el resto de vistas. Vemos por ejemplo ahí que está un poco desplazada de donde queríamos tenerla originalmente en el dibujo. Lo mismo está pasando con estos contornos, así que los vamos a desplazar. Por ahí hasta que encontremos el punto que nos parece más ideal. Podemos ir alternando con la vista apretando el Tab para ver que esté todo en orden. Y esto nos sirve principalmente para observar la continuidad de la superficie del modelo. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay una ubicación media extraña donde se están levantando estos vértices. Y se forma esta especie de V corta ahí, como un ángulo extraño. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que tratar de eliminar. Hay que tratar de regularlas. Entonces la vamos a bajar un poquito. Y eso nos va a ayudar a que la superficie, la doble curvatura de la superficie, sea mucho más continua y que tenga una posición mucho más orgánica. Así que lo que estoy haciendo es tratar de eliminar ese tipo de deformaciones. Acá atrás puede que esté pasando algo parecido. Y ahora, bueno, vamos a seguir editando un poquito la malla del sub-D con el Gumball y seleccionando los vértices, las aristas y las caras hasta llegar a una forma que nos acomode. Bien, yo creo que por ahí ya estoy conforme con la forma que está teniendo esta bala, este cuerpo del avión. Acá vamos a hacer algo, vamos a extruir esta cara hacia adentro para ya empezar a trabajar en la complejidad de la forma. Al final del modelo lo que tenemos que hacer es transformar todo a NURBS para poder hacer la edición final de la superficie. Por ejemplo, los recortes de esta ventana que tendría la parte de arriba, o la intersección con los elementos de las ruedas ahí, o esta subdivisión de color que hice una especie de achurado representando que ahí hay un cambio de color. Ese tipo de cosas las vamos a hacer después en las NURBS, pero primero vamos a trabajar con el cuerpo en sub-D y al final, antes de hacer la edición, donde vamos a trabajar con booleanas y ese tipo de cosas, vamos a dejarlo como sub-D. Vamos a continuar con la forma del cuerpo del avión, vamos a crear esa nariz, así que vamos a tomar la cara frontal que
se realizó al extruir el quiebre del sub-D y lo vamos a extruir hacia el frente, fijándonos en la vista derecha que llegue más o menos hasta la punta de la nariz. Y va a crear este botón que si luego tomamos todo el contorno de esa figura y la empezamos a deformar, vamos a poder encontrarnos con una forma más o menos como la tenía imaginada al inicio. En este caso sí tenía pensado hacer una punta redonda, no una punta con un quiebre, así que vamos a aprovechar de sacarlo en este momento. Ya está seleccionado y vamos a la opción de remover pliegue, remove crease, y ahí ya quedó con esa forma de bala que es la que estaba buscando un poco. Y al parecer quedó un poco más alejada del dibujo original, así que la voy a correr un poquito más adelante, por ahí. Voy a construir rápidamente las ruedas simplemente para tener una referencia. Así que vamos a ir combinando acá. Vamos a utilizar el comando tubo, que es el que viene por defecto en Rhino. Voy a desactivar los sub-D. Vamos a ir más o menos al centro del dibujo con el Shift apretado para que el diámetro de la circunferencia se mantenga horizontal. Luego voy a marcar el centro. Y en la vista frontal voy a tratar de ubicarme en la posición de la rueda. Lo voy a ir escalando con el mismo gumball. Vamos a modificar un poco la escala. Vamos a aplicarle un par de fillets a estas dos partes para que parezca rueda. Ahí. Vamos a crear el cilindro interior. Lo que estoy haciendo es simplemente moverlo dentro de la rueda en la vista frontal. Los voy a alinear para saber que tengo los dos centrados. Los voy a alinear verticalmente. Ahí. Para que queden conjuntos. Entonces ahí quedó el cilindro adentro y el tubo por fuera. Para dar la figura de la ruedita. Quizás otro pequeño fillet acá, pero no de uno, lo vamos a achicar. Vamos a hacer un fillet de la mitad, 0,5, y en estos casos es lo único que vamos a utilizar con medidas porque requiere Rhino la medida del fillet. Vamos a dejar por ahí un poquito más chica, ¿sí? Y una vez seleccionado lo voy a reflejar con el comando mirror, esto solamente para ir teniendo la referencia de la figura. Y para la rueda de atrás vamos a utilizar un comando distinto. Lo que voy a hacer ahora es crear un sólido en Rhino, un sólido predefinido como una dona, por ejemplo, toroide, y lo voy a transformar después en un sub-D. También Rhino 7 viene con esa aplicación que es bien interesante y ahora la vamos a ver. Entonces ya activé el comando toroide, torus. Lo vamos a hacer con el Shift activado para que esté siempre paralelo a los ejes, por ahí. Y se creó este toroide. Pero en la zona interior de la rueda quiero que se vea más como una rueda, no como una dona. Así que eso lo voy a hacer editándolo como sub-D. Entonces vamos a seleccionar el toroide. Y vamos a ir a la opción de convertir objetos a sub-D, que es esta. Hacemos un clic y va a dar una serie de opciones acá arriba, entre ellas una importante que dice, por ejemplo, delete input, que quiere decir si es que borra el objeto inicial que ocupamos para el comando, que en este caso es el toroide. Le voy a decir que sí lo borre, para que una vez que cree la sub-D, elimine el toroide original y así no se creen mezclas de geometrías en el mismo lugar. Apretamos Enter y ya vemos que apareció una subdivisión distinta a la que había antes. Ahora hay una serie de argollitas ahí adentro. Y así es como quedó el toroide convertido en sub-D. Si lo tomamos y apretamos el Tab, vamos a ver que esto es lo que estamos controlando en realidad. No una dona, sino esta especie de rueda rectilínea. Y lo que quiero hacer yo en particular es
seleccionando los sub-D del filtro, de la opción del filtro acá abajo, es que vamos a marcar estos bordes internos y vamos a crear un pliegue, un crease. Así, ya vemos que se ha deformado automáticamente. Luego nos vamos a lo vamos a escalar en 2 dimensiones. Así que seleccioné ambas caras de la sub-D y luego en la vista lateral las deformé hasta llegar hasta ese punto. Más o menos. Vamos a alejar un poquito del centro. Por ahí. Para que tenga un aspecto más de rueda, ¿cierto? A pesar de que es una especie de caricatura. Luego voy a seleccionar por completo el objeto y lo voy a volver a escalar un poquito más para que no esté tan grande por ahí, que es la rueda trasera del avión, se supone que es más pequeña. Y así vemos que también se puede operar el sub-D teniendo como base primero un polígono, un poliedro preconstruido. Ya, acá arriba, en todo caso, también vienen los poliedros preconstruidos, los mismos que vienen como sólidos en la pestaña original. También vienen acá como sub-D. Viene el toroide, la esfera, el cubo, el cono y así. Hay una serie de figuras ya predefinidas que podemos insertar en Rhino y luego empezar a deformarlas tomando sus puntos de control principales para acomodarlos a la figura que estamos deseando realizar. Ahí ya pueden ver lo que estamos creando. Vamos más o menos en eso. Ahora vamos a tomar las alas. Vamos a empezar las alas con este comando que dice crear una superficie sub-D. Este comando funciona así. Hay que ir marcando los puntos en donde queremos ubicar las zonas de control de la sub-D. En este caso marqué todas esas y apretamos Enter. ¿Ya? En este caso no se ve en la vista en perspectiva porque está metida adentro del cuerpo. Si apagamos el cuerpo, vamos a ver que está ahí dentro. ¿Ya? Pero no la voy a apagar, simplemente voy a activar la vista de wireframe para poder editar en la vista lateral con los puntos de control hasta que se acomode más o menos al dibujo original. Entonces vamos a mover un poquito para allá, para acá. Para poder tener un poquito más de control, vamos a agregar con este comando que dice insertar puntos dentro de la malla del sub-D. Entonces le hacemos clic y seleccionamos el plano que acabamos de crear y se nos va a mostrar esto. El mouse empieza a adelantarnos con un punto dentro de la sub-D para que en donde le definamos se cree una recta de control. Si hacemos clic, luego hacemos clic en la parte de abajo, vamos a haber creado una línea que si la vemos en la vista en perspectiva, vamos a ver que es una línea de control de esta superficie sub-D que acabamos de crear. Vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Hacemos clic por aquí y mira, se me mezcló con el punto anterior porque sigue creando líneas, así que voy a apretar Control Z y vamos a apretar Enter para terminar ahí el comando y vamos a volver a apretar el comando nuevamente para indicar la línea de control en la parte de atrás. Marcamos arriba, abajo y apretamos Enter. Apretamos, voy a apagar el cuerpo un poquito para que apretemos Tab y veamos lo que está ocurriendo en realidad con los puntos de control. Lo que voy a hacer es acomodar con los vértices de las subdivisiones
la posición para que se acerque un poco más al dibujo original. Y vamos a ir moviendo los puntos en donde nos parezcan necesarios. Y una vez ahí yo considero que ya está más o menos la forma del contorno de la ala. Así que lo que vamos a hacer es de nuevo extruirla de la misma forma que hicimos con el cuerpo. Ahí la tenemos seleccionada. Nos vamos a ubicar en el punto del gumball y empezamos a deslizar hacia el lado, viendo en la vista frontal hasta dónde estamos llegando. Y más o menos por ahí. Vamos a activar la vista sombreada en la vista frontal para tener una noción de hacia dónde estamos llegando con la geometría. Así que acá vamos a crear, si apretamos Tab, vamos a ver que lo que acabamos de hacer es simplemente esta figura. Extruimos de manera recta los puntos de control hasta el final, pero en la vista redondeada se ve esto. Así que lo que tenemos que hacer es ir adaptando esta geometría a la forma que deseamos de el ala. Así que vamos a insertar otro contorno con el mismo comando de insertar edge en la sub D. Vamos a seleccionar los puntos, las curvas centrales, apretamos Enter y vamos a posicionar por ahí una nueva línea de control. Bueno, ahora voy a ir moviendo, controlando los objetos de la sub D. Por ejemplo, estos de acá los voy a rotar un poco. Voy a ir viendo lo que está pasando acá. Y por ahí vamos a ir deformando cada una de las partes que nos parezcan necesarias. Vamos a darle una complejidad tan grande, simplemente es ubicar los puntos en una posición que nos parezca adecuada para la forma que estamos creando. Voy a tratar de homogeneizar un poco estas curvas que están medias chuecas. Ahí en la vista superior las vamos a ir viendo mientras las edito en la vista en perspectiva. Voy a correr ese punto. Simplemente para mantener una red de curvas un poco más ordenada, que sean más fáciles de entender por el programa. Y eso nos va a ayudar también a que la doble curvatura tenga una mejor continuidad. Vamos a activar de nuevo el análisis de superficie, solamente para mirar cómo está quedando la curvatura. Aquí. Vamos a remover los objetos. Vamos a desactivar el subobject y bueno, vamos a activar este comando que es el reflejo de un objeto sub-D que funciona muy similar al mirror. Lo estoy utilizando básicamente para que lo conozcan y vean que funciona muy similar. Entonces al utilizarlo pide seleccionar el sub-D, que en este caso son las alas del avión. Y en la vista superior voy a seleccionar el centro del plano del reflejo y el fin. Y nos pide elegir un punto para mantener de referencia. En este caso va a ser el extremo del ala. Y apretamos Enter. Y ya vemos que se ha creado la segunda ala del avioncito.
vamos a tomar las mismas alas, vamos a apretar control C, luego control V, para copiarlas y llevarlas a la parte de atrás y modificarlas para crear las aletas de la parte de atrás. Así que vamos a tomar, nos vamos a desplazar con el Gumball y las vamos a deformar un poquito. Si vemos la vista de perspectiva, está un poco grande eso, lo vamos a achicar un poco. Había quedado este vértice abajo. Miren, no lo había visto antes, así que los vamos a desplazar un poquito. Si se fijan, todo lo que estoy haciendo en un lado se hace automáticamente en el otro. Esa es una característica que tiene esta operación del reflejo del subD, es como haber hecho un mirror con el historial activado. Todo lo que hagamos aquí se va a ver reflejado al otro lado. Así que vamos a hacer lo mismo en el ala del avión, que también seguramente tiene ese vértice abajo, ahí. Entonces lo vamos a tomar, lo vamos a tratar de reubicar un poquito más atrás. Por ahí. Simplemente una pequeña edición que noté al momento de ver con las líneas rectas. Aquí, por ejemplo, desde acá también se ve una pequeña deformación que voy a intentar corregir. Así que hasta ahora llevamos esto del avión, ya llevamos las alas, las aletas de atrás, el cuerpo con la nariz, las ruedas de adelante y la rueda de atrás. Que vamos a ir guardando. Vamos ahora a crear la parte de atrás de las aletas. Así que vamos a ir probando otras opciones de las subD. Vamos a crear una caja subD en la vista lateral. Por ahí. Y a partir de esa caja, lo que vamos a hacer es ir editando. Vamos a mover hasta la parte central del plano con el grid snap activado para que esté en la parte del medio. Y a partir de ahí ya podemos ir deformando el objeto. Vamos a desplazar, vamos a botar un poquito. Vamos a ubicar ahí. Y aquí ya. Podemos ir editando con la selección en los subD. En este caso, quiero desplazar estas y esta curva con el Gumball, pero orientado en el objeto. Y para eso hay que apretar el botón derecho donde dice Gumball y cliquear alinear al objeto. Y ya vemos que la orientación de las curvas van a cambiar en función de lo que tengamos seleccionado. Así que vamos a mover un poquito esto para ir acercándolo a la posición de la aleta. Vamos a hacer lo mismo con la parte del medio. Allá. Allá. Vamos a crear un contorno más aquí para que haya un poco más de control en la parte de abajo. Voy a seleccionar todas estas caras, las voy a escalar un poquito. Ahí. Voy a seleccionar.
Esta vez vamos a devolver al plano de control para que deforme un poquito más eficientemente. Ahora tenemos esto. Ya vemos que acá hay algo raro. Vamos a agrandar un poquito por ahí. En la parte de la rueda de abajo vamos a hacer algo similar. Voy a partir esta vez sí creando la subdivisión con el comando de la subdivisión unitaria, la single subd, y vamos a ir marcando los puntos según el dibujo. Voy a desactivar un poco el OSNAP para que no moleste tanto. Y acá y allá, y aprieto Enter. Ya vemos que se crea esta figura. Voy a activar los puntos de control. Para ir moviéndolos. Y voy a crear algunas separaciones. Ahí más o menos. Y acá. Enter. Y con el mismo comando de insertar punto en la subdivisión, vamos a marcar por ahí y por acá. Enter. Vamos a tener un poco más de control con los puntos. Voy a apagar un poquito la rueda de atrás para que no nos moleste al ver el dibujo. ¿Veis? Ahora voy a extruir desde el punto del gumball. Voy a volver a encender la ruedita para verla un poco mejor. Voy a activar la selección de los objetos subd para poder seleccionar las caras. Voy a apagar un poquito el cuerpo primero del avión para que no interrumpa tanto. Lo vamos a ir moviendo hasta encontrar la forma que nos acomode y que nos parezca mejor para lo que estamos construyendo. Y voy a agregar otro punto de edición. Cuando ocupamos este comando de insertar borde de edición con el botón derecho, una vez seleccionadas las curvas transversales, si volvemos a apretar el Enter, acá arriba aparecen algunas opciones que dicen modo de offset. En la vista en perspectiva vemos que la línea está recta con respecto al eje, pero si hacemos clic acá y nos marca luego proporcional, vemos que la línea de control que vamos a crear se empieza a asemejar a la que tenemos más cercana. En este caso, si movemos el mouse hacia la izquierda, va a orientar su posición inclinada porque el borde más cercano es ese y está con ese ángulo de inclinación. En cambio, si nos acercamos hacia el otro lado, va a tender a estar más recto porque el siguiente borde está más recto también. Así que vamos a tomar esa opción y voy a ubicar más o menos por ahí el siguiente punto de control.
Y luego vamos a crear un espejo de la misma forma que hicimos con las alas. Vamos a seleccionar el sub V y vamos a apretar el comando reflejar sub V en la vista frontal. Voy a marcar, voy a volver a activar el snap que lo había apagado para seleccionar el centro de reflejo. Voy a marcar el fin del plano de reflejo. Vamos a marcar el punto a mantener. Le damos enter y ya tenemos creado el reflejo. Y en la parte de arriba vemos que no está bien insertada la parte curva, se asoma un poquito esa parte y no quiero que queden estas zonas porque luego cuando las transformemos a nulls vamos a hacer una operación booleana, así que no quiero que queden esas zonas así. Así que lo que voy a hacer es levantarlas un poco. Ya, y vamos a ir mezclando. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con las ruedas de adelante. Aquí podemos ocupar simplemente un comando cilindro. Un cilindro. Nos ubicamos en la rueda. Marcamos el punto central. Luego el punto final. Y en la vista frontal definimos el fin del cilindro. Lo vamos a reflejar con el mirror. Definiendo justo en el eje central la zona de reflejo. Ya se nos creó el eje de las ruedas. Vamos a combinar rápidamente. Para las patas que están bajando aquí voy a tomar lo mismo que creamos antes para la rueda de atrás. Lo voy a copiar y pegar. Y lo voy a trasladar para luego deformarlo de la misma forma que hicimos antes con las alas y la aleta de atrás. Así que nos vamos a ubicar por aquí. Y desde acá luego vamos a empezar a deformar. Vamos a eliminar la simetría de esta subdivisión. En el mismo comando de el reflejo, con el botón derecho, removemos el eje de reflejo para poder hacer una edición más controlada de esta punta. Lo que estoy haciendo es moviendo un poco los puntos que quedaron medio descontrolados para que la deformación no sea tan brusca. Voy a echar todo un poquito más para atrás para que coincida un poco más con el eje imaginario. Y creo que por ahí ya está.
Vamos a tomar esa figura y vamos a hacer un mirror. Vamos a deshacer también el reflejo en las alas, en la aleta posterior, con el mismo comando, y en la patita de atrás, que después vamos a terminar de editar. Ya, con esto terminamos la sección de crear sub-D para el volumen general del avión. Lo que acabamos de hacer es crear la geometría principal, el cuerpo del avión, las alas, las aletas, las ruedas. Y lo que tenemos que hacer a continuación es transformar esto en NURBS y complementarlo obviamente con otras geometrías básicas para poder hacer todas las intersecciones de volúmenes, los recortes de superficie y todos los detalles que requiera esta forma para poder llegar a un modelo 3D de mayor acabado. Entonces vamos a ver lo que son las intersecciones, por ejemplo, entre estos dos volúmenes. Vamos a hacer las operaciones booleanas para recortar estas zonas. Vamos a operar acá al interior de las ruedas. Y vamos a ir haciendo una mezcla entre lo que son las operaciones simples de Rhino y transformar la sub-D en NURBS para ir creando este contenido mezclando todas las bondades que trae Rhino 7.